Cuando se construye un edificio, normalmente se mantiene en pie. Los diseñadores trabajan arduamente para asegurarse de que sus edificios puedan soportar el peso del tiempo. Pero no ocurre lo mismo con otro tipo de edificio. Nos hizo pensar Que se construye y se derriba que tendríamos que hacer uso de nuestras mejores ideas. a la velocidad de la luz. Muy deprisa. Construir atractivas estructuras temporales es una rama de la arquitectura completamente novedosa y con sus propios desafíos. Así ocurrió a la hora de construir estructuras verdes para unos Juegos Olímpicos inspirados en lo verde. Mientras que algunos edificios olímpicos han tardado en ser construidos 3 años, este otro se levantará en 3 intensos meses del principio al final, y su nacimiento será tan traumático como el de un edificio permanente. Cualquiera que quiera trabajar en China se da cuenta de que se halla en una especie de montaña rusa. ¿Dónde preferirías estar, en una montaña rusa o en un lento tren? Yo escogería la montaña rusa. Superestructuras. Construir un Pekín verde. En el norte de la ciudad de Pekín se alza el Parque Olímpico. Puesto que solo quedan 3 meses para la apertura de los Juegos, la carrera para acabar las instalaciones está en marcha. Planeados durante más de 8 años, los han diseñado como un escaparate de eficiencia energética y tecnologías sostenibles. Entremezclada con los Juegos Verdes, se disputa también una carrera por limpiar el aire. La mayor parte de los días, la ciudad está envuelta en contaminación, con unos niveles de polución en la atmósfera que pueden ser 5 veces superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Las estructuras más emblemáticas e impactantes en el conjunto del parque son el estadio multidisciplinar, denominado el Nido de Pájaros, y el centro de deportes acuáticos, conocido como el Cubo de Agua. Cerca de ellos se está comenzando a construir otro grupo de edificios olímpicos. Esta franja de tierra alojará los pabellones temporales, cuyas vidas pasarán tan deprisa como la de los propios Juegos. Cada uno de ellos representa a un patrocinador comercial y proporcionará espectáculos y servicios a quienes visiten los Juegos. Su construcción supondrá una carrera casi imposible. Desde su comienzo hasta su final. El diseño y la construcción de atractivas estructuras temporales requiere habilidades diferentes a las de los edificios permanentes. Cuando diseño, siempre comienzo por situarme desde la perspectiva humana. Creo que todos estamos de acuerdo, antes de coger lápiz y papel, en que realmente lo primero son las personas. Y en segundo lugar, la iconografía arquitectónica. Si conseguimos conjugar esos dos ingredientes, entonces tendremos una combinación mágica. Sally Crabb es la directora creativa de Imagination, la empresa que diseñará y construirá las instalaciones de acogida para los atletas y sus familiares durante los Juegos, lo que se ha dado en llamar el Encuentro Olímpico. La esencia de la idea consiste en atraer tanto a los espectadores como a los atletas hacia un determinado lugar. Es como ofrecer a los atletas una especie de instalación para hacer negocios a la que pueden llevar a sus familiares que se encuentran en la ciudad mientras ellos están compitiendo. Patrocinado por Samsung, el Encuentro Olímpico también acogerá a los espectadores que busquen entretenimiento. Samsung ha patrocinado el Encuentro Olímpico desde los Juegos de Sydney en 2000. A partir de allí, ha estado presente en los Juegos de Salt Lake City en 2002, los de Atenas en 2004 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Torino en 2006. La nueva meta consiste en hacerlo de nuevo, pero de manera ecológica. Y hay otro grado más de dificultad desde el mismo principio. En anteriores ediciones de los Juegos Olímpicos, los organizadores asignaron las zonas para los patrocinadores con casi un año de antelación sobre el comienzo del evento, pero en China esas zonas se finalizaron en diciembre de 2007, lo que solamente dejaba al equipo un estrecho margen de 4 meses. Cualquier plazo de entrega en cualquier situación de la vida hace que la mente se enfoque en algo concreto, y cuando eso ocurre con mentes creativas, desde luego no es un mal asunto.
Afortunadamente, Imagination no está sola en esto. Nos dimos cuenta de que hay muchos arquitectos especializados en edificios ecológicos en China. Así que decidimos emplear a estos especialistas y combinarlos con los diseñadores occidentales para conseguir el mejor pabellón posible. Dirigido por el profesor Li Duxian, el Instituto para el Diseño y la Investigación Arquitectónica de la Universidad de Tsinghua se une al equipo. El instituto, también conocido como ADRI por sus siglas en inglés, es un organismo puntero en el campo de la arquitectura ecológica y sostenible. Nuestro país, como muchos otros, se enfrenta a desafíos tales como la escasez de recursos y la degradación medioambiental. Debemos usar la arquitectura verde y la ingeniería ecológica para encarar tales desafíos globales. Al planear unos Juegos Verdes, el gobierno solicitó a ADRI que construyera un edificio ecológico en el campus, diseñado para mostrar la tecnología ecológica proveniente de todo el planeta. En el exterior, el edificio dispone de pequeñas zonas húmedas que contribuyen a la purificación natural del agua y de tubos de iluminación de fibra óptica llamados girasoles que se mueven con el sol y envían luz al sótano. Una doble fachada y unos ventanales situados con precisión aprovechan mejor las corrientes naturales de aire. Y paneles fotovoltaicos colocados en los laterales del edificio capturan la energía solar convirtiéndola en electricidad. Sobre el tejado, el jardín proporciona un pacífico lugar de descanso y valioso calor adquirido por insolación. En una conjunción entre Oriente y Occidente, los equipos de ADRI y de Imagination celebran una tormenta de ideas para lograr el diseño del Encuentro Olímpico Verde para 2008. Y atravesando esta área, este bosque de fibra óptica... Huang Xianming y Li Tie son especialistas en edificios verdes. Nos dimos cuenta de que la forma de pensar de nuestras dos compañías era muy distinta. Nosotros nos centramos principalmente en la ingeniería y comenzamos a diseñar desde lo externo hacia lo interno. Sin embargo, Imagination tiende a enfocarse sobre las sensaciones humanas. El objetivo, acabar un diseño en menos de 4 semanas. Imagínate que tuvieras una gran pared con 20 bocetos distintos sobre ella. El equipo busca lo ecológico desde todos los ángulos, desde materiales naturales hasta edificios reciclados, pasando por aquellos que se suministran su propia energía. Y se trata de mezclarlo todo al mismo tiempo, esperando que dentro del tiempo con el que contamos, a los pocos días, uno de estos diseños comience a surgir como una idea coherente. Una de las ideas claves que emergen consiste en un bosque viviente, reflejando así la masiva campaña china para replantar árboles. La tormenta de ideas de ambos equipos de diseño ha arrojado cerca de una docena de proyectos. Cada uno de los equipos contribuye a dar una nueva dimensión a las ideas del otro. Y a finales de enero, el diseño del Encuentro Olímpico ha cristalizado. El edificio se hará con 2 estructuras, 2 semióvalos curvados, cuyas partes traseras quedarán opuestas, pero no en una relación directa entre sí. Más bien, uno de ellos estará en un ángulo dinámico. Al oeste se halla el edificio que albergará el área de exhibición para los espectadores en la planta baja y la suite de acogida para los atletas en la superior. En el lado opuesto, de cara al noreste, hay una plaza al aire libre que se completa con un escenario para espectáculos y una pantalla gigante para mostrar momentos olímpicos. Los espectadores pueden acudir en busca de entretenimiento y disfrutar de la vibración de los Juegos. Ambos espacios están inteligentemente conectados por un solarium para los atletas que desemboca directamente en el escenario, y 2 filas de gigantescos árboles de acero hacen referencia a los primeros diseños que incluían bosques. En una atmósfera como Pekín, tienes la oportunidad de abrir la arquitectura y dejar realmente que cante a la audiencia para atraer su atención. Y el edificio tiene toques ecológicos. Habrá tubos solares para darle luz y paneles solares que generarán electricidad a partir de la luz del sol.
Quizá el elemento más ecológico de todos sea el esqueleto de acero del edificio, que podrá reciclarse tras derribar la construcción. Pero mientras dan los últimos toques a los planos, una inspección del lugar amenaza con detener la construcción incluso antes de que ésta comience. Parece haber algo bajo la zona a edificar. Una inspección del terreno revela un problema de peso. Bajo la plataforma de construcción hay un hueco y en su interior los inicios de un centro comercial subterráneo. El lugar aloja un laberinto de tubos y cables y solamente hay 3 metros de tierra entre el techo del centro comercial y la plataforma de construcción. Peor aún, la plaza al aire libre está situada directamente sobre el techo del centro, de manera que se imponen drásticas restricciones de peso. Paul Quain, director de proyectos de Imagination, recuerda el momento vívidamente. En aquel momento me encontraba en el Adri cuando llegaron los resultados que arrojaron un boceto en A3 completamente cubierto de zonas rojas. Y en ese momento nos centramos en la pregunta, ¿qué es esa área? Y nos contestaron, es una zona en la que no se puede construir. Así que se hizo el silencio tras el impacto de todo aquello. Es un mal momento para el equipo de diseño. No creía que en este punto hubiera que sopesar siquiera cambiar el diseño. Los arquitectos e ingenieros vuelven al tablero de diseño en el Adri. El objetivo, encontrar un modo de redistribuir y aminorar el peso del edificio sin cambiar el diseño. El centro para atletas no se halla directamente sobre el centro comercial, pero deben asegurarse de que la estructura no interfiere con los tubos y cables subterráneos. Pero la plaza es otra cosa, puesto que el techo del centro comercial está justo bajo ella. El equipo del Adri propone 2 soluciones. Primera opción, pueden añadir más pilares en el centro comercial subterráneo para soportar el peso de la plaza. O la segunda opción, pueden aminorar el peso de la plaza a base de extraer algo de tierra de debajo de ella. A los ingenieros del Adri les costó 14 horas al día durante una semana encontrar una nueva solución. Bajo los centros para atletas y espectadores se halla un laberinto subterráneo de tubos y cables. Aquí las bases de los cimientos se interconectarán mediante una serie de vigas de acero. Estas vigas estabilizarán el edificio y redistribuirán su peso, de modo que ni los tubos ni los cables se vean afectados. En la plaza al aire libre han calculado la cantidad precisa de tierra que necesitan extraer para cumplir con las estrictas regulaciones de peso. Y 2 puentes situados directamente sobre las vigas de soporte del centro comercial ayudarán a sobrellevar el peso de la plaza. Es un mérito para la diligencia de las personas el que fueran capaces de decirnos una semana más tarde, así podéis solucionarlo. De vuelta en la zona de los patrocinadores, con 2 semanas de retraso, ha llegado la hora de llevar la teoría a la práctica. Comenzamos a construir tan pronto como pudimos, mucho antes de que se concedieran algunos de los permisos, teniendo en cuenta los problemas que nos íbamos a encontrar en los cimientos. A pesar de que parte de la excavación podía realizarse a máquina, la delicada naturaleza de la zona implicaba que la mayoría del trabajo tendría que hacerse a mano. Es la hora de las palas y las cintas de medir. Comenzamos a excavar. Parecía casi como un trabajo arqueológico, mientras tratábamos de sacar a la luz todos aquellos elementos lentamente, cavando a mano. Los trabajadores emigrantes dirigidos por el capataz John Jinjuan provenían de 6 provincias y raramente tenían la oportunidad de volver a casa. Muchos de ellos habían trabajado en grandes proyectos olímpicos, pero no con un plazo de entrega tan desquiciante. Desde luego, este proyecto está bajo presión. Intentaremos convertir esa presión en motivación. Lejos de allí, las vigas de acero, la auténtica columna vertebral del edificio, se fabrican a toda prisa. El acero es uno de los materiales que más se reciclan en el mundo. En los Estados Unidos se ha venido reciclando el acero desde hace 150 años. El acero reciclado es más barato de producir y emplea la 1/4 parte de energía que se necesita para refinarlo a partir de una masa de hierro.
El crecimiento exponencial de China ha provocado que su demanda de acero haya desbordado completamente las reservas mundiales. Hasta las virutas de acero resultan muy necesarias aquí. A pesar de eso, el 10% de este edificio será realizado en acero reciclado y su estructura será completamente reciclada tras los Juegos. No es la caja estándar que resultan ser casi todos los demás pabellones. Eso significa que cada una de las vigas de acero es muy particular y debe ser fabricada a medida. A medida que cada viga va saliendo de la cadena de producción, se le asigna un número, de manera que su colocación en la zona es simplemente una cuestión de montaje. Como si se tratase de un juego de Lego gigante. Son las 3 de la mañana y la fábrica acaba de enviar otro cargamento de acero. La demanda y la rotación de productos son tan elevadas que la factoría solamente puede servir el acero en pequeños lotes. En esta ocasión se trata de un cargamento de 6 pilares y algunas vigas para la plaza. El acceso de camiones a la zona olímpica está restringido, lo cual quiere decir que la mayoría de los materiales y el equipo deben ser transportados en medio de la noche o muy de mañana. Casi todo el cajeado de acero del centro de atletas está completo. El trabajo se centra ahora en la plaza, donde ha dado comienzo a la delicada tarea de instalar los pilares. 2 grúas, una de 20 toneladas y otra de 50, colocan cada pilar en su sitio exacto. Hay 10 clases diferentes de pilares de acero en este diseño, y todos ellos han recibido un número único en la factoría. A partir del diseño del pilar y de su número, se averigua su localización en el plano. Es una estructura única. Así pues, su construcción es muy compleja. Nuestros constructores son muy meticulosos a la hora de examinar cada pieza. Trabajando a este ritmo frenético es inevitable que se produzcan errores. Este pilar está en un sitio equivocado, puesto que su número no coincide con el que hay en el plano. Pero nadie puede encontrar el pilar correcto que hay que colocar aquí. Se dan cuenta de que ello es debido a que se suponía que la factoría iba a enviar 8 pilares en la mañana de hoy, mientras que han llegado solamente 6. Lo cual significa que hoy no podrán interconectar todos los pilares de la plaza según estaba previsto en el plan de trabajo. Peor aún, uno de los pilares resulta demasiado corto para la estructura, lo que hace necesarios algunos cambios precipitados. Una de las columnas era 40 centímetros más corta. La factoría estaba muy preocupada, pero lo arreglamos, no es un gran problema. Pero no resulta tan sencillo de arreglar el problema que supone una fila de pilares encarados en la dirección equivocada. Discuten sobre la mejor solución dentro de una agenda a la que ya le falta tiempo. Durante la construcción, los trabajadores reciben unas noticias descorazonadoras. Un devastador terremoto ha castigado la provincia de Sichuan. La tragedia ha dejado más de 50.000 muertos y más de 3.000 heridos. La mayoría de las personas que trabajan aquí son de Sichuan. Sé que contábamos con muchos trabajadores de Sichuan. Fue muy duro oír aquí las noticias sobre el terremoto. Guardamos 3 minutos de silencio en la zona de construcción. El señor Zhong es de la ciudad de Guanyuan, en Sichuan. De modo que personalmente me encuentro muy inquieto trabajando aquí porque no puedo marcharme. Veo la devastación todos los días por la televisión al volver a casa. Es bastante triste.
Pero tratándose de los Juegos Olímpicos, tenemos que poner nuestro corazón y nuestra alma en nuestra zona de construcción y acabar la obra a tiempo. El centro para atletas va comenzando a parecer un edificio real, con su suelo de acero tendido ya sobre el piso superior. Comenzamos a trabajar más de 20 horas al día desde que llegaron las vigas y los suelos para el segundo piso. Han comenzado a instalar las vigas curvas pieza a pieza. No es un trabajo para corazones débiles. Los trabajadores pasan mucho tiempo en las alturas. Nos preocupa mucho la seguridad. Todos ellos tienen que estar anclados a un cable de seguridad. Desde el punto de vista de la seguridad, no puedes moverte más deprisa. Con la grúa ahí, cogiendo esas enormes secciones en C, se tarda mucho tiempo en hacer todo eso. La factoría todavía no es capaz de suministrar suficiente acero como para satisfacer la demanda de la obra, de modo que la construcción lleva aún 2 semanas de retraso. Si la factoría sigue con dificultades para enviar el acero a tiempo, nos enfrentaremos a un grave problema. El primero de los enormes árboles de acero está colocado en su sitio. Dado que cada uno de ellos pesa 7,5 toneladas, es necesario emplear la grúa de 50 toneladas para elevarlos. Después se trata de mantenerlos en posición mientras se atornillan en sus bases. En el interior da comienzo el tratamiento antiincendios sobre la estructura principal. A continuación, los árboles reciben sus ramas. Con un peso de 1 tonelada cada una, la tarea de soldarlas en posición consume un tiempo precioso. La primera semana de junio toca a su fin, y solamente quedan 9 antes del comienzo de los Juegos. El bosque de acero está completo y la última de las vigas de acero curvadas está llegando a la plaza. Han empezado a levantar andamiajes a lo largo de los 2 lados del edificio para poder comenzar a pintar los árboles. En el interior se ha operado una transformación. El piso bajo cuenta ahora con paredes interiores y un suelo de hormigón. Escaleras arriba, el segundo piso está comenzando a tomar forma e incluso tiene su tejado. Pero será más cómodo para todo el mundo cuando unas escaleras conecten ambos pisos. Aunque colocarlas en su sitio está resultando ser una ardua tarea. El tiempo apremia tanto que la mayoría de las tareas se realizan en la obra simultáneamente. Siempre hay trabajadores en la obra durante 24 horas al día. En las horas punta, la carga de trabajo emplea a 80 o 90 personas que tienen que trabajar juntas en un área de tan solo 300 o 400 metros cuadrados. Una vez acabada la estructura de acero, ha llegado la hora de instalar las paredes de cristal que flanquearán los laterales de los árboles del nivel superior del pabellón. Puesto que el edificio se encuentra en este momento encerrado entre andamiajes, no se puede usar la grúa para elevarlos hasta sus posiciones, de manera que hay que hacerlo a mano. Son necesarios más de 10 hombres trabajando en precisa sincronización para colocar cada panel en su lugar. Cada uno de estos paneles pesa una demoledora media tonelada y mide 8 metros de longitud. Mientras tanto, en el tejado, los trabajadores se enfrentan con la dificultad que supone lograr el equilibrio entre velocidad y seguridad. En el segundo piso, acaban de llegar los primeros componentes de los tubos solares. El tubo solar es una antigua idea que ahora resulta una parte imprescindible en la actualidad de la nueva revolución verde. El concepto, ya usado en la antigüedad, implica capturar la luz del día y enviarla a espacios interiores con una mínima pérdida de intensidad lumínica.
El punto de entrada de la luz es una cúpula que captura tanta como le sea posible, a la vez que impide el paso de los dañinos rayos ultravioleta. A continuación, un tubo altamente reflexivo conduce los rayos de luz a través del edificio, enviándolos hasta la habitación mediante un difusor. Este tubo interior se conectará a la cúpula que recoge luz en el tejado. Hay 5 tubos solares en total. 3 de ellos descienden directamente hasta la planta baja. En el momento en que empiezan a cumplir con los plazos, llegan inquietantes noticias de las autoridades olímpicas. El Comité Olímpico nos dijo que había que acabar el proyecto para el 7 de julio. Esa noticia nos puso muy nerviosos. Suponía tener que acabar 2 semanas antes de lo previsto. Semejantes noticias significan que deben revisar cómo completar el proyecto. Eso quiere decir que toda la maquinaria pesada debe retirarse y que toda la construcción principal, incluyendo el tejado, la cristalería y los suelos, debe completarse. Es un golpe para una fuerza de trabajo que ya lo está dando todo. En un plazo de 30 asombrosos años, China se ha transformado a sí misma, partiendo de una economía basada principalmente en su aspecto rural, en una nación dinámica y moderna, con la economía de más rápido crecimiento en todo el mundo. La mitad de todos los edificios del mundo se levantan en China. Y China produce alrededor del 8% de todos los bienes de consumo del mundo. Se ha convertido en la fábrica del mundo. Pero el progreso ha llegado pagando un precio. A medida que millones de personas abandonan el campo para dirigirse a las ciudades, las necesidades energéticas de China han ido creciendo de modo paralelo. Las emisiones de las centrales térmicas de carbón, de los vehículos a motor y de la industria se han combinado para otorgar a China otro título. Actualmente ha sobrepasado a los Estados Unidos para convertirse en el primer emisor de gases invernadero del planeta. El Dr. Zhong Guangxi es un fabricante de paneles solares y consejero sobre tecnología verde para el gobierno chino. Así que si no hacemos algo con nuestro medio ambiente, si no hacemos algo, sabe usted, con nuestros recursos, muy bien. En ese caso, el país no va a poder ser sostenible. A pesar de que el ciudadano medio chino tiene una huella de carbono apenas equivalente a la 1/4 parte de la de un norteamericano, lo que en realidad asombra es la escala del problema. 1.500 millones de personas trabajan a toda prisa para equipararse a las que viven en el mundo desarrollado. Y mientras lo hacen, la contaminación de China se está convirtiendo en un problema para el planeta entero. La mayoría de la población china está llegando al momento en el que tienen el dinero necesario para disfrutar de una calidad de vida ligeramente mejor. Si tu familia es pequeña, quieres tener una buena casa, un buen coche, no podemos suprimir ese deseo. La aproximación al problema desde arriba hacia abajo, en la cual el gobierno propulsa el pensamiento ecológico, es diferente de la experiencia de las naciones de Occidente. La preocupación por la protección del medio ambiente y por la eficiencia energética no está tan extendida en China como lo está en Occidente. El mensaje se difunde en China desde arriba hacia abajo. En contraste, y en Occidente, la noción de la eficiencia energética y de la protección medioambiental se promovieron de abajo hacia arriba. En su 11º plan quinquenal, promulgado en 2005, el gobierno chino pretende reducir el consumo de energía en un 20% y la contaminación en un 10%, todo ello sobre 2010. El gobierno en todos sus niveles se ha dado cuenta de que se trata de un asunto muy importante. Si China no gana esta batalla, la economía de China no será sostenible. A solo 80 kilómetros al norte de Pekín, un nuevo hito señala este movimiento hacia un futuro más verde en China. La estación eólica de Wanting se construyó hace pocos años. Sus 33 turbinas eólicas poseen la capacidad de producir 50.000 kilovatios de electricidad. Está planeado que se conecten a la red coincidiendo con los Juegos y se estima que un 20% de los acontecimientos olímpicos recibirán su energía de estas turbinas.
La legislación de 2005 pretende que China haya duplicado la cantidad de energía que extrae de fuentes renovables sobre el año 2020. El gobierno chino ya ha tomado la determinación de hacer algo, y lo hará bien. Creo que la economía china continuará creciendo para el 2020, y nuestros asuntos medioambientales habrán mejorado mucho. El cielo chino volverá a ser azul. En el lugar de construcción del encuentro olímpico siguen trabajando sin descanso para completar la estructura exterior antes del nuevo plazo del 7 de julio, para el que solo faltan 2 semanas. Hay una enloquecedora mezcla de trabajadores en la obra que provienen de 11 subcontratas distintas. Resulta muy difícil con todos los obreros trabajando aquí a la vez. Tenemos trabajadores del metal aún soldando por aquí. Seguimos excavando ciertas áreas y en otras zonas estamos acabando de pintar y de emplastecer. Estamos muy apretados, un montón de gente trabajando unos encima de otros, lo que no es en absoluto ideal. La capa de fibra de vidrio que se utilizará para sellar las juntas entre el tejado y las paredes acaba de llegar de la fábrica. Al igual que las vigas de acero, cada parte ha tenido que construirse a medida. Algunas secciones, especialmente las que cubrirán las esquinas, no encajan suficientemente bien en sus sitios. La brigada de trabajadores cuenta ahora con 150 hombres y el trabajo no se detiene. La tradicional siesta del almuerzo ayuda a muchos a sobrevivir a las agotadoras horas de trabajo. Normalmente, la mayoría de los trabajadores acaban a medianoche o a las 2 de la mañana. Se asigna a cada uno una tarea determinada que tiene que estar acabada en un tiempo limitado. Si el trabajo no se cumple ese día, tendremos que emplear más horas en acabarlo. Por eso necesitamos una gran cantidad de obreros, unos 150 hombres al día. Una vez al día, el equipo de Imagination hace una ronda de inspección para comprobar los progresos. Sí, yo creo que sí. Así que ¿quieres echar un vistazo a los gráficos exteriores? Creo que esa pieza a la izquierda debería estar aquí. Y esa es la que lleva el molde final a la derecha. Pero cerca en la plaza impera el caos. Trabajadores de la Autoridad Olímpica de Pekín han acudido para proveer de agua, energía y conexión a Internet al pabellón. El proceso está muy avanzado como para estar excavando alrededor de la zona de obra, lo que está provocando mucha confusión e interrupciones. ¿Esa es la ruta entonces? ¿Van a excavar por aquí? Con un laberinto de líneas blancas pintadas cerca del pabellón. No lo sé. ¿Por qué han pintado todo esto de blanco? Es difícil predecir por dónde intentará el conductor excavar el canal principal. En este momento se acerca peligrosamente a la esquina de nuestra... Ya que está hablando con ese tipo, así que... La excavadora se acerca más aún al techo del centro comercial subterráneo. No queremos nada de eso cerca de nuestros cimientos. Ya lo sé, y es exactamente ahí donde está excavando. Las investigaciones concluyen que aunque la excavadora está cercana, realmente no va a perjudicar los delicados cimientos. Están sobre las tuberías. Recuerda las tuberías de ahí abajo. Están sobre ellas. Estamos trabajando con muchas agencias gubernamentales, cada una de ellas tirando en la dirección correcta, pero no necesariamente tirando al unísono. Pero hay un poco de lío ahí. Pues sí, pero ocurre lo mismo con todos los patrocinadores, no nos queda más remedio. Las ventilaciones se colocan en el techo para el sistema de aire acondicionado de baja energía. La diseñadora de iluminación, Tania Barnes, ha volado desde Londres para supervisar la instalación de los cables de iluminación. Los planos de los conductos y del cableado parecen no estar acabados. Normalmente uno tendría a su disposición bocetos y planos sobre el diseño de la planta, donde cada cosa va donde el plano dice que va, normalmente. Algunos de los cables de iluminación deben replantearse porque su espacio ha sido ocupado por los conductos del aire acondicionado. Y en realidad es algo así como, ¿puede ir esto ahí? No. ¿Puede ir ahí? Sí, correcto. ¿Puede ir este otro en el mismo sitio al otro lado? No. Muy bien. Así que se trata de un proceso bastante confuso, pero ahí estamos. Justo sobre ellos, otro equipo de trabajadores está instalando los paneles fotovoltaicos sobre el tejado.
Los paneles fotovoltaicos, o FV, trabajan capturando la luz del sol y transformándola directamente en electricidad. Cada panel está compuesto por muchas células solares individuales. Cada célula consiste en una delgada lámina de silicio que convierte la luz del sol en electricidad. Cuando las partículas de la luz solar, conocidas como fotones, inciden sobre el silicio, generan pequeñas cargas eléctricas que fluyen a lo largo de contactos metálicos para generar electricidad. Cada panel está conectado a un inversor que convierte la corriente directa de bajo voltaje eléctrico en corriente alterna de alto voltaje que alimenta directamente al edificio. A lo largo de sus 25 años de vida, un solo panel FV genera 6.500 kilovatios por hora de energía y evita que 7,5 toneladas de dióxido de carbono se emitan a la atmósfera. La producción de paneles FV se ha duplicado en todo el mundo cada 2 años desde 2002. Se trata de la tecnología de más rápido crecimiento a escala mundial. Estos 60 paneles están fabricados por una compañía china, Santec. Localizada en Wuxi, Santec ha pasado de ser una pequeña factoría de 20 trabajadores a una gran multinacional que da empleo a 8.000 personas en tan solo 6 años. Es uno de los mayores productores de paneles FV del mundo. Aunque aún resulta cara comparada con la procedente de combustibles fósiles, la energía solar tiene muchas ventajas ecológicas. Es silenciosa, no produce emisiones tóxicas ni gases invernadero y no emite residuos peligrosos. Así que se va a convertir en una industria gigantesca más grande que la del petróleo. El fundador de Santec, el Dr. Zhong Rongxi, científico y emprendedor, no alberga dudas cuando afirma que la energía fotovoltaica es la energía del futuro. Para cualquier tecnología de producción de energía, como la del gas o la del carbón, necesitamos construir un generador. O necesitamos acero para construir un generador, ¿vale? Y necesitamos quemar combustible, como el carbón o el gas, para generar electricidad. Pero si observamos la energía solar, ¿sabe usted cuál es el material que utilizamos para construir ese generador? Básicamente arena, silicio, ¿de acuerdo? Pues resulta ser el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. ¿Y cuál es el combustible? La luz del sol, que es gratis. El Dr. Xi, un multimillonario que se ha hecho a sí mismo, cree que su papel va más allá que el de presidente de una empresa de éxito. Creo que un emprendedor puede realizar cosas que a veces no pueden hacer los políticos. Veamos un ejemplo. ¿Sabe usted Bill Gates, vale? Él promovió Internet con mucho éxito. Y él cambió nuestras vidas. ¿Correcto? Cambió el modo en que trabajamos, en que vivimos. Si conseguimos que la energía solar sea un éxito, cambiaremos la vida de la gente. Finalmente, el andamiaje ha sido retirado. El día que retiramos el andamiaje, la estructura quedó expuesta por primera vez. La primera impresión nos hizo sonreír, viendo cómo la gente se iba acercando, y lo primero que decía era algo así como ¡buh! Y de repente todo encajó. Repentinamente te das cuenta de que, vale, correcto, todo esto va a funcionar como un edificio diseñado para este espacio, y eso supone un gran estímulo. Pero en el extremo opuesto del pabellón la historia es muy diferente. Los trabajadores de la Autoridad Olímpica de Pekín están progresando lenta y duramente y nadie sabe cuándo van a conectarse el agua, la electricidad e Internet. Y otra disposición de las autoridades amenaza con ensombrecer más aún el panorama. Habíamos oído que para el día 1 de julio iban a reducir la cantidad de camiones que podrían entrar en la obra. Cada pabellón podría recibir 1 o 2, lo que no resultaba ideal en absoluto si pensamos en que necesitábamos varios para poder acabar antes del 8 de julio. Estamos a 1 de julio, a menos de una semana de la finalización del plazo para completar la estructura principal. La iluminación y el escenario de la plaza están casi acabados. Escaleras arriba en el centro para atletas, vinilos de colores adornan ya las paredes de cristal. Lo que más nos hace disfrutar es el hecho de que día a día más y más partes de este diseño se van desvelando. Nos hemos dado cuenta de que en realidad probablemente lo hemos hecho bien. Incluso los árboles de acero tienen mejor aspecto realzados contra la parte trasera del vecino pabellón que ahora luce una capa de césped.
Nuestros vecinos han escogido un estilo muy minimalista. Sus experiencias están contenidas dentro de sus edificios. Lo que hemos hecho ha sido volver del revés a nuestro edificio, sacar todo su contenido a la calle, de forma que se convierta en una pieza del teatro de la calle. Al día siguiente, el impacto total de la restricción de camiones del 1 de julio se acusa en la obra, en el momento en que no son capaces de hacerse con un camión de hormigón. La cuestión radicaba en que queríamos aplicar todo el hormigón durante la pasada noche en la cubierta superior para la terraza de los atletas. Y lo que realmente ha pasado durante la noche es que han cambiado algunas de las regulaciones sobre el tamaño y la carga de los camiones que podíamos obtener para la obra. Tuvimos que meter sacos de hormigón y cemento dentro de furgonetas y coches y asegurarnos de que los muchachos hacían el trabajo a mano durante la noche. Justo cuando estaban cerca de fracasar y cuando parecía completamente imposible cumplir la agenda, llegaron noticias de las autoridades sobre el plazo del 7 de julio. La Autoridad Olímpica de Pekín había fijado la fecha del 7 de julio para dejar todo acabado. Pero ellos mismos estaban luchando para que todos los trabajos se acabasen. Lo que significaba que tendrían que extender el plazo hasta el día 20, que resultaba francamente tranquilizador, cosa que los patrocinadores agradecieron mucho. A tan solo un mes del final, la ciudad entera está volcada con los juegos ecológicos. Finalmente los servicios están completos y las zanjas han desaparecido, pero los andamiajes retornan para poder acabar de pintar los exteriores y limpiar todo el mare magnum. Es una sensación estupenda contratar limpiadores para que empiecen a despejar toda la obra y ver cómo empiezan a llegar los técnicos, porque sabes que has alcanzado tu meta. Ahora que ya cuentan con corriente eléctrica, la diseñadora de iluminación Tanya Barnes puede comenzar a situar las luces. Siempre es agradable situar la primera luz. Sientes como si estuvieras comenzando algo. Y aún más, puedes contemplar el final de ese algo. Es una buena sensación. Te hace sentirte bien. ¿Está bien? Quizás sea demasiado. Tiene su oportunidad para cantar al atardecer y por la noche. Realmente no solo queríamos planear la iluminación clásica de las piezas de teatro, de los conciertos que se van a celebrar en el escenario, sino que queríamos dejar que el edificio tuviera sus propios momentos también. Pero este atardecer es la lluvia de verano de Pekín la que realmente está marcando el ritmo. Dificulta mucho los trabajos, especialmente los de los trabajadores de la iluminación y del acero. De manera que tienen que parar. Se para todo lo exterior, la pintura y demás. Así que realmente nos hace retroceder. Va a ser otra larga noche. Ojalá tuviera mi paraguas. Un mes más tarde estamos en el primer día de los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008. ¡Muy bien! ¡Viva China! Y ahora estamos en los momentos iniciales del equipo del encuentro olímpico. ¡Hola! Los primeros visitantes del día vienen de dos escuelas para los hijos de los trabajadores emigrantes. Los padres de algunos de ellos han trabajado en el nido de pájaros y en el cubo de agua. Ver llegar a la gente, verla disfrutar y usar las instalaciones del modo que habíamos planeado es exactamente el justo pago por todo el trabajo en equipo realizado. Tenemos muchos colores en el pabellón y eso parece que funciona, parece que resuena con la gente. Todas esas ventanas de cristales teñidos funcionan realmente bien en este entorno. Contamos con cálidos rayos de sol en el exterior, lo que parece afectar muy positivamente al espacio interior. Es agradable estar en un lugar tan brillante. Los tubos solares han tenido el orgullo de ser colocados en la cubierta superior. Y los mensajes ecológicos forman parte integral de la experiencia del visitante. Este tubo solar está transmitiendo luz a dos mini paneles FV que están cargando el móvil que hay bajo ellos. De manera que aunque los paneles FV que hay en el tejado no son visibles para el público, la exposición proporciona motivos para pensar en verde.
Contamos con historias recicladas ocultas por todo el pabellón. Pequeños mensajes de texto, escritos sobre los mismos materiales. Realmente no se trata de aburrir a nadie con lo verde. Pero ahí están. Incluso el bar está hecho con tapones de botellas de plástico reciclados. Cuando te sientas en el bar y coges tu bebida, te preguntas, ¿qué es eso? Vale, se trata de una pequeña pieza de información sobre el material de que está hecho el bar, lo cual es una simpática historieta. Más abajo, la plaza está repleta. Según va calentando el día, lo propio le ocurre a la multitud. Cuando cae la tarde, la vestimenta nocturna del pabellón se mezcla perfectamente con sus representativos vecinos. Al igual que los propios juegos, este edificio es un fugaz momento en el tiempo, destinado a ser derribado tras el final de los Juegos Paralímpicos, justo dentro de 6 semanas. No quedará de él más que una parcela de hierba y una pila de materiales para reciclar. Tienes ese momento en el que compartes cosas, compartes un espectáculo o una obra de arquitectura o cualquier otra cosa. Sabiendo que solamente cierto número de personas ha estado de pie donde tú estás, disfrutando de las mismas cosas de las que tú disfrutas. Y a continuación todo desaparece, y cualquier otra cosa más allá de eso serán historias o fotografías. De modo que ver caer el edificio al final sería un parón total. Sería absolutamente delicioso pensar que esto podría permanecer como una parte de la pradera olímpica, pero creo que son edificios temporales, que se han construido como edificios temporales. La vida de este edificio será corta, pero las ideas que lo inspiraron perdurarán, mientras Pekín siga luchando por unos cielos más limpios y un futuro más verde.